nos estamos preparando para nuestro siguiente panel y tiene que ver con un tema que también se tocó acá y que Soledad también lo planteó y dice relación con las inversiones que son necesarias, con los desafíos que vienen y con los incentivos que se pueden generar para que esas inversiones también se materialicen y se puedan concretar. Quiero invitar de inmediato al escenario a la subeditora de Economía y Negocios del domingo, particularmente del diario El Mercurio, porque va a ser la encargada de moderar la siguiente conversación. María José Tapia, le damos un fuerte aplauso. Bienvenida, la hacemos subir. Gracias, María José. La van a acompañar en este panel Camilo Charme, él es el director ejecutivo de Generadoras de Chile, para quien también pido un fuerte aplauso. También se va a sumar a este panel Analía Rojas, ella es la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Bienvenida, Analía, gracias por participar. También sumamos al panel a Mauricio Enríquez, es el gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de WPD, a quien también invitamos a sumarse a este panel. Gracias y bienvenido. Y finalmente se suma a esta conversación Daniel Gordon, él es el gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Colbún, para que también pueda participar. Va a subir por ese lado. Les damos un fuerte aplauso a todos. Tenemos 45 minutos de conversación. Soledad, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Pasamos de la distribución en el primer panel a la generación. En este panel, una generación que tiene múltiples desafíos. Y yo quería partir un poco por el tema más general. Uno lo que más escucha o lee son las faltas de capacidad de almacenaje, las faltas de líneas de transmisión, vertimientos. Y quería partir contigo, Analía, justamente para saber si, como se dice, la generación hoy día de energías renovables está en crisis. Muchas gracias al Mercurio por la invitación a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ACERA, en mi calidad de directora ejecutiva, por si acaso hay alguna duda. Después vamos a entrar en les eso hago también. un saludo. Bueno, y la pregunta, fíjate que se aborda desde varias perspectivas, y yo creo que siempre es bueno empezar con números para poner la contextualización de afirmaciones, ¿no? O sea, mi frase favorita, y quienes me han escuchado antes saben que yo siempre digo que el dato mata el relato, ¿no? Entonces, miremos la radiografía actual de penetración de energía renovable no convencional en la red, como generación, year to date, estamos en un 38%. Con la hidroelectricidad, que también es una energía renovable y sin emisiones, que por cierto es crucial para la operación además segura del sistema eléctrico nacional, agregamos otro 25%. O sea, en buenas cuentas tenemos un poquito menos de un 65% en forma promedio permanente de presencia de energías renovables sin emisiones. Y eso es una excelente noticia. Ahora, los desafíos. Por supuesto que hay el desafío de la intermitencia y por ende la distribución de esos porcentajes durante el día son efectivamente disímiles. Tenemos en algunos momentos del día una alta penetración de energía renovable no convencional, llegamos a veces al 75%, como fue el caso del mes de septiembre, pero en la noche, ¿no?, o en la hora punta y en la hora noche, tenemos menos del 20%. Entonces, evidentemente que ahí viene el tema de la necesidad de almacenamiento y por qué queremos distribuir más adecuadamente la presencia de energías renovables en la matriz a través de sistemas de almacenamiento y, por cierto, de adiciones de transmisión eficientes, ¿ya? No solamente añadir líneas, sino también operar más efectivamente o más eficientemente las existentes. Otro tema que yo creo que hoy día puede dar una radiografía de qué tan bien o cuántos son los desafíos que tenemos, tú lo mencionaste en la introducción, son el nivel de vertimiento. Septiembre, 3.300 algo gigawatt hora mes de vertimiento. Eso es equivalente a un mes de producción de toda la energía renovable no convencional que tienen en el fondo las unidades de generación en el sistema. O sea, en 9 meses de operación de unidades renovables no convencionales hemos perdido el equivalente a un mes. Y eso evidentemente que tenemos que hacernos cargo y entender cuáles son las medidas de corto plazo que va a empujar la industria, por cierto. El privado tiene responsabilidad sobre cómo enfrenta el manejo, ¿cierto?, de vertimiento a través de automatismo o también de la instalación de batería y de todo aquel sistema basado en inversores que pueda en el fondo tener capacidad de formación de red y de estabilidad para poder distribuir mejor entonces los vertimientos. El coordinador eléctrico, por cierto, tiene un rol clave también en la propuesta y la admisión
de ciertas soluciones. Entonces, vertimiento, yo creo que vamos a terminar el año con 4,5 a 5 terawatt-hora año de vertimiento, y ese es un motivo de preocupación. Entonces, hay luces, pero también hay sombras respecto de lo que es la penetración renovable. Con respecto a eso que dice Analía, Camilo, ¿cómo lo ves tú? ¿Coincides que esos son los puntos críticos? ¿Hay otros aspectos que te gustaría agregar? Sí, bueno, primero que todo, también agradecer al Mercurio por la invitación a Generadoras de Chile. Y respecto a este tópico, a ver, la industria de generación en general es una industria, y se decía en el panel anterior, esto es una transición. Estamos en un camino, y en este camino tenemos que definir bien hacia dónde queremos llegar, pero no solamente hacia dónde queremos llegar, también dónde están los hitos de control. A veces nosotros hemos visto que los hitos de control intermedios son muy necesarios. Analía ha mostrado algunos datos. Nosotros conseguimos que efectivamente tenemos una buena base. Según nuestros datos, el 65% efectivamente de la energía inyectada al sistema al cierre del primer semestre de este año es renovable, considerando todas las fuentes renovables, eólica, solar, hídrica, por supuesto. Y la buena noticia también es que nosotros vemos que en las empresas que representamos hay una voluntad por seguir el camino de la transición energética. Se está invirtiendo en plantas, sí, pero también se va a invertir mucho en sistemas de almacenamiento. Hoy en día tenemos unos 475 megas funcionando, pero estamos proyectando que entre construcción y en evaluación vamos a llegar a unos 2.8 gigas. Es decir, es un número bastante positivo, principalmente considerando que además el presidente hace poco más de un año había pedido 2 gigas. Bueno, la industria de generación ha demostrado que tiene la capacidad per se de presentar proyectos de almacenamiento en este sentido, que obviamente son necesarios para mejorar la operación del sistema, darle seguridad y también ayudar a los sistemas de vertimiento. Entonces, esas son las buenas noticias. Pero también ¿Qué pasa con las malas? Estamos viendo que hay un par de nubes y que nosotros al menos las dividimos en dos aspectos. Uno son las señales regulatorias. Las señales regulatorias de una industria que está pujante, que está aportando, que ha cumplido cada uno de los desafíos. Acuérdense que esto parte, ¿verdad?, con las discusiones pre-Acuerdo de París en el año 2015, estamos casi a cumplir a 10 años, se ha cambiado la infraestructura y eso no hay que olvidar. Al final, la industria de generación es mucho de una industria de infraestructura, pero hoy en día, con el desafío que esta infraestructura tiene que ir a buscar dónde están los recursos, el solar, la radiación, el eólico, la calidad de viento, y después tiene que ir a buscar los puntos de conexión, porque no era como antes que uno a través de tecnologías fósiles podía jugar un poco más con la localización. Entonces, obviamente que la transmisión también importa y también conseguimos que la transmisión tiene una función como tal, pero también vemos un espacio interesante en mejorar la optimización de la infraestructura existente y también, obviamente, el coordinador tiene mucho que decir ahí y hemos estado reunidos con él. Entonces, pero del gobierno nos llegan también señales un poco contradictorias. Por ejemplo, estábamos trabajando en impuestos verdes correctivos para poder mejorar las condiciones de operación de las centrales de carbón, y aparece ahora una solución de que el impuesto tiene que seguir siendo no correctivo, cosa que venimos años trabajando con Hacienda, con Medio Ambiente. También estamos trabajando en mejorar las normas de emisión, todo a lo que lleva a que el plan de descarbonización, retiro central de carbón, que esta industria además lo realiza a cuenta y cargo, eso es muy importante. En Chile, el retiro central de carbón es de cuenta y cargo de las empresas. No hay subsidio público y no se pagan las cuentas de electricidad que decía Juan. Entonces, eso es muy importante, pero después viene esta señal, no, vamos a mantener un impuesto que distorsiona el sistema y que va a ser recaudatorio para otros fines. Eso es una señal regulatoria equívoca, que no va en el sentido positivo de lo que estamos hablando. Y por otro lado, tenemos una serie de otras normas o planes que están retrasados, que el plan de descarbonización que iba a presentar el Ministerio de Energía no ha sido presentado, a pesar de que invertimos meses de trabajo. También nos gustaría tener un plan de ruta más claro para el mercado de ofertas en generación. Eso también es necesario, dado que este es un sistema que cada vez va a tener mayor penetración de energías renovables, el sistema regulatorio y cómo se oferta la energía en el sistema debe cambiar. Y por otro lado, nos importa también el otro aspecto. Si queremos seguir cambiando, renovando la infraestructura que tenemos, necesitamos mayor liderazgo y convicción en todo el sistema de evaluación y en todo el sistema de permisos, que el desafío, es decir, todo lo que nosotros hablamos de mega,
tenemos 24.000 megas instalados de energías renovables, 16 son energía solar y eólica, y tenemos que seguir aumentando. Esos megas al final del día tienen que ocupar un territorio, tienen que relacionarse con comunidades y tienen que avanzar de manera permanente y continua. 2030, ahí hay una gran infraestructura que se espera, que es la línea que me da Aguirre, pero después del 2030 también hay que seguir trabajando, porque nuestros objetivos son 2040 no tener central a carbón funcionando y 2050 ser carbono neutral. Entonces, por un lado, coherencia y por otro lado, liderazgo y convicción. Ahí, Daniel, ¿cómo lo ven ustedes justamente, este liderazgo del Estado para avanzar hacia esta meta? Buenos días a todos primero, gracias por la invitación. El Estado, nosotros nos hemos encontrado con situaciones como empresa donde vemos una colisión del Estado con el Estado. Es decir, por una parte el Estado se compromete a nivel global como estar en la vanguardia en la transición, en la descarbonización, y ahí están las metas nacionales. Hoy día estamos en la discusión de los planes sectoriales también de mitigación y adaptación. Y también el relato, a propósito de lo que decía la Analía, más público, más político, de una intención de ser muy ágiles en la transición, pero por otra parte cuando nos metemos, nosotros que nos toca funcionar en el detalle de movilizar los proyectos, nos encontramos con que ese lineamiento, esa visión, la verdad es que no percola y no trasunta al resto del aparato del Estado. Entonces, y lo hemos visto, creo que el ejemplo más evidente de eso es lo que ha sido últimamente la dificultad en desarrollar infraestructura de transmisión. Porque hoy día el almacenamiento es algo que viene muy fuerte y el desarrollo va a ser en eso, y por suerte el almacenamiento no tiene un gran lomo de toro en la permisología, pero nuestra red tiene que ser mucho más robusta y mucho más potente de la que tenemos hoy día, tanto para habilitar almacenamiento, nueva generación de escala, pero también generación distribuida o generación de menor escala. Y hoy día la transmisión está sumamente comprometida. Es muy difícil hacer proyectos de transmisión, cada vez más difícil, y en eso la Comisión Nacional de Energía tiene un rezago, no visualiza tampoco las dificultades que tienen los actores que toman el desarrollo de estos proyectos, y en la práctica nos encontramos con situaciones como el gran desafío de la línea corriente continua, que es el 30, pero probablemente va a tomar algunos años más, y también toda la infraestructura más, por decirlo de alguna manera, troncal y más secundaria. Hace no tanto tiempo atrás, y eso fue bastante público, fue bastante connotado ahí una línea que no vio la luz, me parece que era entre el Biobío y el Ñuble. Y la verdad es que una línea de ese tipo era habilitante para una infraestructura importante de energía renovable en una zona que hoy día tiene desafíos importantes. El sistema eléctrico nuestro, si bien es interconectado, no es simétrico y no es perfecto. Tenemos en la práctica varios subsistemas y por eso existen los vertimientos. Entonces, creo que ahí el liderazgo, como decía Camilo, del Estado y las señales y también la gobernanza, porque esto requiere que el aparato del Estado, quien sea que esté de turno, tiene que haber un alineamiento que en la práctica percole a los tomadores de decisiones, no de arriba solamente, sino que a los tomadores, a los mandos medios, a los tomadores de decisiones, que haya una conciencia ciudadana, que al final estamos todos en este desafío y que a todos nos toca jugar un rol. Y ahí, bueno, chocamos con el tema de las comunidades también, y el rol y el liderazgo que tiene que tener un poco el Estado, da la sensación, para bajar estos proyectos a las comunidades y explicarlo y todo, y no solamente las empresas de por sí. ¿Cómo lo ves eso, Mauricio? Ahí tenemos una deuda. Tenemos varias deudas, María José. Déjame un poco también hacer cargo de lo que estaba diciendo de esta crisis. Voy a hablar también de comunidades, por cierto, pero
Pero para tratar de responder eso, porque me parece que es relevante a propósito de lo que estábamos escuchando al ex ministro y el ministro actual, ¿estamos en una crisis? Absolutamente sí. Y es importante que hagamos esta discusión. Por eso saludo y agradezco que el Mercurio abra estos espacios. El modelo actual, y eso es importante que insistamos en esto, no favorece la transición energética. Eso no lo decimos nosotros, lo dijo Eco International en un tremendo estudio que hizo el coordinador y que está liderando este proceso. Lo dijo Vinken de la Universidad Católica, con varios de los que estamos acá que participaron en ese estudio. El modelo actual no favorece la transición energética, no favorece, por ejemplo, el almacenamiento. Déjenme darles un dato, y a propósito también de comunidades. Parque Eólico Mayeco, que está en Coyipulli, es de WPD, es de momento el más grande de Chile. Yo sé que Daniel me va a decir, oye, pero Horizonte va a ser más... Sí, Horizonte va a ser el más grande, pero hoy día puedo decir con mucha tranquilidad que Mayeco es el más grande de Chile, 67 aerogeneradores en Coyipulli, donde muchas veces te dice que es muy difícil hacer proyectos. Bueno, hemos demostrado que se puede hacer en conjunto con las comunidades. Cerca de 1.000 millones de pesos se invierten anualmente en patentes, proyectos y en beneficio compartido. Bueno, ese parque eólico, energía renovable, barata, la mitad de precio de lo que cuesta la energía fósil hoy día en el mercado. Ese proyecto hoy día, la mitad, inclusive a veces 60% de su energía se transa a costo cero, se valoriza en cero. O se vierte o no se valoriza. A esta misma hora, en ERCOT, en Texas, Estados Unidos, full solar, igual que en Chile. $30 revisado antes de subir el precio de la energía. Chile, cero, a excepción de Puerto Montt, que debe estar en 200. Chile, cero. Parece de sentido común, y podemos discutir latamente la razón, el mercado, el modelo auditado, por cierto. Pero ¿es ese el camino que nos va a llevar realmente a la descarbonización? Hace sentido que no. Y entonces, creemos que es necesario, es urgente avanzar en estas reformas del modelo, que por cierto incluyen a la demanda, a propósito de lo que decían en el panel anterior. Pero si nos llenamos de línea de transmisión, si tenemos medidores inteligentes y no tenemos realmente energía renovable a bajo costo, estamos hipotecando la transición energética. Y esto no es solo una reforma legal, a veces tendemos siempre a pensar que esto tiene que ser legal, Chile nos gusta mucho la ley, pero también hay cuestiones normativas, cuestiones de gestión. Hoy día se pueden usar mejor las redes, existe tecnología que no hipoteca la seguridad de la red, pero que hace que haya menos vertimientos, menos exposición al costo marginal cero, y entonces desde ahí, ¿estamos en una crisis? Sí. ¿Estamos hipotecando la carrera que comenzamos ganando por lejos? Absolutamente. Antes de esta década habían 4 grandes actores que dominaban el 90% de los contratos regulados. Hoy día somos 12 los que dominan el 90%, se multiplicó por 3 la competencia. Por tanto, ¿hemos avanzado? Sí, pero estamos perdiendo la competencia, la carrera de transición energética. Es urgente, es necesario y es responsable reformar nuestro modelo. Esa es la urgencia mayor, reformar el modelo, te lo pregunto porque hay varios aspectos que van surgiendo, pero si los estructuramos, lo que es más urgente hoy día para las energías renovables, ¿qué es, Analía, a tu juicio? A ver, sí, estábamos discutiendo esto hace un par de días atrás, a propósito de, a ver, uno hace el listado de reformas que en teoría el mercado solicita o requiere, ¿no? Entonces empecemos a enumerar. Reforma a la distribución. Acá vamos a tener un panel donde se habló el representante de la industria de la distribución. Reforma a la distribución aquí y ahora, básicamente, dijo. Sumemos otra. La actual reforma a la transmisión, antes se llamaba proyecto de transición energética, ahora más bien es un proyecto de transmisión. ¿Okay? Otra reforma que esperamos salga en el corto plazo. Sigamos sumando. Reformas que tienen que ver con la operación del mercado y la tarificación que señalaba Mauricio, sobre la cual hoy día hay voces que te dicen y responden frente a esta realidad de los precios costo cero, de que este es un mercado de contratos, ¿no? Y el mercado de contratos hace el balance por sobre el tema de las inyecciones valorizadas a cero, aunque tengas muchas horas de costo marginal cero. Esa es otra mirada. O sea, nos vamos a tardar. Lo que quiero decir es que tenemos que también ser muy realistas respecto de los espacios de discusión de reformas y entender que no todo pasa por reforma. Déjame, por favor, un poco más de tiempo porque esto hay que desarrollarlo. Entonces, si estamos hablando de un mercado de reformas y hay 2 o 3 diagnósticos,
entendamos cuál es el espacio regulatorio y parlamentario para conversar de esas reformas, que está visto y está muy comprobado de que no son inmediatas. Llevamos discutiendo una reforma de un subsidio eléctrico por lo menos un año. Y nos tomamos los últimos 3, 4 años discutiendo estabilizaciones de tarifa y luego el descongelamiento de tarifa. Entonces, los espacios parlamentarios son importantes, hay que tener un poco de realismo, ¿cierto?, práctico, y entender que no todo va a pasar en una reforma. Por lo tanto, ¿qué hacemos en el intertanto entre que esa reforma al mercado mayorista o la forma de remuneración de un sistema con alta penetración renovable ocurre? Porque eso no va a ocurrir el próximo año. ¿Y qué se hace en el intertanto? Se hace entonces inversión en el almacenamiento. ¿Qué almacenamiento? No cualquiera. Y eso también tenemos que discutirlo a propósito de la presencia, además de aquí en la feria, por ejemplo, de importantes tecnólogos que están ofreciendo distintas alternativas de baterías con sistema de inversores, pero que no todos los inversores funcionan igual. Tenemos hoy día diferencias entre los inversores que pueden formar red, o aquellos que se llaman grid forming, o los grid supporting, versus los grid following, que es lo que tenemos instalado en el 100% de nuestros parques con inversores. Esa capacidad, entonces, de poder formar red va a ser lo que va a permitir dos cosas. Uno, la participación de sistemas de almacenamiento, no solamente en el mercado de energía, sino también en el mercado de potencia, por supuesto, y obviamente en el mercado de servicios complementarios, que no siendo un mercado tremendamente importante o grande desde el punto de vista de remuneraciones, sí hoy día es un mercado que está más bien orientado o ligado a la generación térmica, y que no ha, en el fondo, abierto, a propósito del diseño que tiene ese mercado, de que cubre y paga el costo variable, ¿cierto?, del servicio que se provee, frecuencia, tensión, back-off, start, en fin, todos los servicios complementarios que en el fondo sirven para balancear y recuperar red. Eso hoy día tenemos que tener un estudio muy importante también de cómo vamos a modificar esas señales de precio que seguramente son más habilitantes para el corto plazo que para ese largo plazo que significa una reforma a cómo se remunera la alta penetración renovable que va a tener el sistema, que por cierto nos va a tener a hacer precios marginales cero pegados, no solamente en el día, sino también en la noche, cuando los sistemas de batería, esos 2,8 gigas que me señalaba Camilo, entren finalmente en operación. Eso mismo quería quedarme ahí con los 2,8 gigas. ¿Esa es una meta hasta de cuánto tiempo pretenden tener eso ya listo y cuánto cubre finalmente? ¿Con eso es suficiente? Sí. Antes de referirme un poco a la palabra crisis, hay que tener cuidado también con el uso de los términos con la palabra crisis. El sistema chileno está en transición y obviamente, como toda transición, hay cosas que hay que revisar y hay cosas que hay que mantener. Nosotros creemos que el sistema chileno tiene muchos atributos también positivos. Sí consideramos que esto es un sistema de contratos, por lo tanto el sistema de contratos ha sido un atributo para atraer inversiones, diversificar, y también tiene otro atributo que está siendo recomendado incluso por especialistas de la Unión Europea. Chile también tiene un sistema de verdad de precios nodales. Entonces, todas estas cosas son importantes si bien se pueden revisar, también hay que valorar cómo ha funcionado y ha permitido la diversificación y asignar bien los costos y los precios. No necesariamente un precio cero en un mercado es malo, puede ser a veces la señal también de la unión de las decisiones de diferentes actores que tomaron libremente y bien informados, o al menos se debieron haber bien informado, decisiones de inversión. Entonces, eso por un lado. Ahora, yendo al almacenamiento, el almacenamiento obviamente lo hemos dicho ya y eso estamos todos de acuerdo, el almacenamiento no solamente son baterías, son diferentes tipos de tecnologías que pueden ir incorporándose al sistema para que este sistema cuente con condiciones de almacenar energía para poder operar, ¿verdad? Y con condiciones de seguridad, con flexibilidad, va de a poco ir penetrando y va a ir también haciendo las funciones que tienen hoy centrales térmicas, que es lo que le da la flexibilidad. Las centrales térmicas tienen una función en el rol. Por eso es que nosotros hablamos de transición energética segura, razonable, responsable. Vamos a ir retirando centrales a carbón, va a ir entrando el almacenamiento. ¿Para qué? Para dar capacidad de almacenar energía para energías donde el sol no funciona. ¿Pero estos 2,8 es a qué plazo? Estos 2,8, a ver, lo que está en construcción son alrededor de unos 600 megas, ya tenemos 400, vamos a tener 1000, perdón, y se están proyectando en evaluación. ¿Cuál es la idea? De aquí al año 2028 tener al menos 2000 gigas funcionando. Después esto va a seguir progresando porque tenemos que
nutrir la red. El almacenamiento tiene que nutrir la red a lo largo para que todo el sistema funcione y para que el operador cuente con recursos también para poder operar. Ahí tenemos ciertas cosas que tenemos que seguir conversando con el coordinador, que es cómo se va a operar, qué pasa con el costo de oportunidad cómo también el mercado de servicios complementarios, cómo va a funcionar esto. Y ahí conseguimos también con lo que señala. Hay discusiones que nos han tomado tanto tiempo que no hemos podido entrar en otras discusiones que no necesariamente son legislativas, pero que el Ministerio tiene ahí el liderazgo, y nuevamente la palabra, de llevarnos nuevamente a las mesas de cómo transitar en esta mercado de oferta, qué pasa con la regulación final y global de sistemas de baterías, qué pasa con el retiro de centrales térmicas. Entonces, eso es importante. ¿Tenemos que mejorar ciertas cosas? Sí, y hay otras cosas que hay que mejorar, pero no hay que eliminar. Mauricio, me hago cargo, te quiero justamente pasar el tema a ti, pero con una pregunta bien clara. ¿Las energías renovables no consideraron en su modelo de negocio estas variables que tenían que incorporar como el costo cero justamente? Por cierto que sí. Yo creo que eso es parte de lo que nos tiene donde estamos. Cuando nos quedamos en esa discusión corta de la razón específica, del detalle del mercado actual, y no somos capaces de poner la mirada un poco por sobre lo que está ocurriendo, más allá de entender el detalle, que por cierto es necesario y son las causas. Pero efectivamente esa mirada cortoplacista es la que nos tiene hoy día donde estamos. Y por eso insistimos mucho en ser capaces de mirar un poco más allá. ¿Cómo podría ser posible que, volviendo otra vez al ejemplo inicial, habiendo llegado con contrato de suministro en 2015, subestación con espacio para poder inyectar la red, transmisión con espacio, y luego llegaron otros actores, libremente por cierto, a la misma zona, saturando esa zona? ¿Es factible decirle a este primer inversor de que no pudo verificar que el siguiente iba a tomar decisiones no necesariamente racionales respecto de ir a un lugar donde ya estaba saturado? Que por cierto le afecta a él, pero también le afecta al resto. ¿Es eso predecible, Camilo? Parece de sentido común que no es del todo predecible. Entonces, por cierto que eso es una situación de mercado, pero hoy día, si nos quedamos en esa disputa del mercado específico y razones donde no hay una competencia sana en muchos espacios, en muchos nodos, es donde estamos hipotecando esta transición energética. Y eso es importante que tengamos esa discusión. No porque el Parlamento le cueste legislar, que es cierto que hoy día estamos en una crisis de confianza y que lo discutimos latamente, significa que esas discusiones no las podemos comenzar y no las podemos tener. Eso requiere de un liderazgo, por cierto, del Ejecutivo. El coordinador ha tomado está acá su presidente, ha tomado un liderazgo importante, pero también de las empresas. Somos responsables de asumir el liderazgo de esto. Y lo que estamos viendo hoy día es que desafortunadamente, como decía el exministro Llobet, la dispersión y la falta de liderazgo en la industria también nos tiene en este espacio de necesaria reforma. Analía. Oye, sí, vamos a ponerle un título a esto a lo que se refiere Mauricio. Eso es discutir el libre acceso, ¿no? El principio de operación, ¿cierto?, del sistema eléctrico nacional, por cierto, consagrado en la ley eléctrica y en las funciones a las que debe atenerse y velar el coordinador eléctrico. Obviamente la seguridad del sistema, la eficiencia económica o la operación a mínimo costo, y el tercero es el principio de acceso libre. Entonces, a lo mejor cabe ponerle un título de decir, tenemos que discutir una reforma sobre acceso libre regulado, ¿no? Que es básicamente aquel punto en donde hay ciertos requerimientos, ¿cierto?, de nuevos ingresos a la red, a propósito de no hacer este perjuicio respecto de las obras o de las generadoras que ya están instaladas. Entonces, a lo mejor esa es una discusión que tenemos que dar. Yo quiero dar una sola cifra que yo creo que también es importante para entender si estamos o no estamos haciéndolo bien. Yo partí diciendo 38, ¿cierto?, por ciento, más 25, menos del 65%, un poquito ahí rondando, son energías renovables sin emisiones. Pero en el año, aquí tengo un torpedo, en la proyección de la potencia de suficiencia que hace el coordinador eléctrico, el de 11-116-24 del enero de este año, se pronosticaban por lo menos a septiembre de este año la entrada de 5.708 megas de nuevos proyectos, de nueva capacidad instalada. De eso, en realidad, se ha materializado 2.043. Lo podemos ver ahí en el último balance, ¿cierto?, de potencia que también publica el coordinador. Ese es un
un diferencial, allí hay un gap, ¿cierto?, entre lo que se proyectaba y lo que realmente ha entrado en operación, que algo nos tiene que decir, ¿no? Y eso tiene que ver con la percepción de riesgos, que también, por cierto, se han ido traspasando a precios. Recordemos los precios de la última licitación a clientes regulados, en donde terminamos con un promedio más o menos de $57, 56, sí. más costos sistémicos, ¿no?, ahora con el pass-through que admiten las bases. Entonces, estamos percibiendo riesgos que de alguna forma se están materializando o están impidiendo la materialización acerca de cómo pensábamos que este mercado, por lo menos el año 24, se iba a comportar, ¿ya? Dado esto, Daniel, ¿qué tan viable es lograr la meta del gobierno al 2040? Viable me refiero en un sistema que sea estable, que dé garantía. ¿Qué tan viable? Yo creo que van a pasar muchas cosas de aquí al 2040 y espero que esas sorpresas sean más positivas que negativas. Si no pasan esas sorpresas, ¿no es viable? A ver, es que aquí estamos hablando de una descarbonización que es más allá también del sector eléctrico. Creo que en el panel de ayer lo discutíamos el mismo. Alguien dijo por ahí, uno de los ministros, hoy día el principal contribuyente acá es el sector transporte. Energía ya hizo, o al menos el sector eléctrico ha hecho, quizás ha sido el first mover ahí. Yo creo que nos vamos a sorprender con muchas de las cosas que van a pasar, pero obviamente esto requiere mucho más conversación y diálogo del que estamos teniendo hoy día. Los agentes privados, a ver, la penetración de las renovables en Chile, el 15 que hemos visto en los últimos 10 años, ha sido sin subsidio. Esto es solamente los agentes privados, con muy poca señal. Quizás hay en el PMGD, hay alguna señal, otra discusión, pero es una historia de éxito, obviamente con ciertas distorsiones hoy día, y va a pasar lo mismo con el almacenamiento. Yo creo que en 5 años más van a estar todos los almacenadores acá quejándose de los pocos retornos porque va a haber una sobreinversión. Entonces, pero confío, a ver, el sector energético, y miremos para atrás los últimos 40 años, a mí no me gusta hablar de crisis, esto es una crisis permanente. Los blackouts en los 90, después nos cortaron el gas, después no sé qué. O sea, esto es algo muy complejo, muy difícil, muy técnico, y sobresimplificarlo es un error. Y tomar decisiones en caliente también no es bueno en ningún lado. ¿Qué sorpresas a tu juicio debieran venir para adelante? Yo creo que van a haber importantes avances tecnológicos y también van a haber ciertos, espero yo, ciertas decantaciones y maduraciones de todo el ecosistema. La ciudadanía se tiene que dar cuenta que también ellos juegan un rol en esto y tienen que ser más activos. En la medida que electrifiquemos, por ejemplo, todos los consumos más cercanos a la gente, o sea, hoy día es un escándalo el nivel de penetración que tenemos nosotros de generación distribuida residencial. O sea, la gente de afuera viene para acá a Chile y dice, no puedo creer que ustedes tengan 4%, 3% de generación fotovoltaica en los techos, con todo el recurso que tienen. Entonces, creo que también un esfuerzo que tenemos que hacer como industria, todos los actores, es salir afuera también y ver qué es lo que está pasando afuera y con eso mirar con una mejor perspectiva y no tan endogámica nuestra realidad. Estamos lejos, pero hoy día es todo global y la verdad es que las soluciones que hay afuera y las crisis que hay afuera son múltiples. ¿Cuál es tu visión al respecto, Camilo, respecto justamente a la meta, a lograr esta meta el 2040? Considero que efectivamente de aquí al 2040, muchos años, estamos además en un sector de disrupción tecnológica impresionante.
por ejemplo, almacenamiento no solamente baterías, también hay otras tecnologías. Tenemos las bombas, los embalses de bombeo, se están viendo otros sistemas también, y eso va a ir cambiando. Por eso es que también el sistema tiene que estar muy atento y tiene que ser flexible, y por eso también en la transición los pasos tienen que ser adecuados, y no por un momento, por un año. Por ejemplo, si hubiésemos tomado un año seco y hacemos todos los cambios que en un momento se propusieron, estaríamos bastante mal hoy en día, que ya no tenemos esa restricción hídrica. Entonces, esto es un sistema, y ahí también consigo, ¿cómo no conseguir? Esto es un sistema. Por lo tanto, la visión tiene que ser sistémica, tiene que ser a mediano o largo plazo. Cuando uno toca un aspecto, tiene que ver cómo funciona el otro. Entonces, por un lado, retirar las centrales de carbón es un compromiso de la industria, está ocurriendo, va a seguir ocurriendo. Para ello necesitamos las condiciones habilitantes de un sistema de transmisión óptimo, una operación, ¿verdad?, cada vez más adecuada también por parte del coordinador, seguir conversando y tener diálogos con el coordinador de forma permanente, transparente, y eso es muy sano para todos. También necesitamos los sistemas de almacenamiento, obviamente, y también necesitamos que el gobierno no esté solamente hablando de un tema, y ahí coincido con Analía, durante tanto tiempo. Llevamos 4 años solamente hablando de contratos y no hablando de las condiciones regulatorias que permitan que este sistema siga fluyendo hacia donde queremos llegar, que sea cada vez más renovable, pero con buenas condiciones de seguridad, y que también empiece a reconocer esto en los precios, para que nuestra industria y nuestras familias también se beneficien de esto. Eso mismo, me quiero quedar con esos 2 segundos para ti, Analía, porque una cosa es el desarrollo tecnológico y todo, que es como un sine qua non, pero sin embargo, ¿qué pasa con los incentivos para poder concretar esa tecnología? Lo vio hace poco Colbún, en materia de permisología, lo vemos regularmente. A ver, y el tema de incentivos yo lo quiero ligar con un tema que creo que no se ha tocado, no sé si ayer se habló mucho acerca de, en el fondo, electromovilidad y todo, pero eso no es otra cosa que demanda eléctrica, ¿ya? Y yo creo que aquí el elefante en la habitación se llama el no crecimiento de la demanda eléctrica. Estamos pegados en menos de 80 terawatt-hora año, no sé, hace un par de años, y es porque no nos hemos electrificado lo suficiente, ¿no? Y eso hace, a propósito de las menciones de mis colegas acá en el panel, que efectivamente hoy día, si tú miras la matriz energética de Chile, un 22% se suministra en base a consumo, digamos, a electricidad, ¿no? Y de ahí es donde ha ocurrido la descarbonización. El retiro de las centrales, el reemplazo, la penetración renovable, es en el 22% que nos abastece energéticamente a nuestro país. Pero un 64% depende de suministro fósil. Entonces, cuando yo hablo de cómo electrificar, en el fondo es que queremos disminuir el 64% y aumentar el 22%. Eso en simple, ¿no? Miramos la matriz eléctrica y hay un 60% de consumo industrial y minero, un 35% residencial y muy poquito de electromovilidad. Entonces, la apuesta de corto plazo de un país, una nación, o sea, cuando uno piensa en políticas de Estado, tenemos que electrificar en base, para mí, lo más obvio es a través de la electromovilidad. Es la forma que tenemos de hacer crecer rápidamente la demanda. Claro, alguien me decía el otro día, data center, sí, pero los data centers van a agregar 1 giga de demanda. Sí. No va a ser significativo, aunque tengamos muchos data centers y hagamos un plan nacional y estupendo. Pero la verdadera electrificación va a pasar por electromovilidad liviana, y por cierto, buses públicos, etcétera, y la electromovilidad de la industria, especialmente la minería. Segundo, calefacción y refrigeración, que aquí nos estamos asando, digamos, pero vamos a tener aire acondicionado en cualquier momento, digamos, y en forma masiva. Y obviamente los consumos industriales que se vayan transformando a electricidad. Ese, para mí, es la madre de todas las batallas, es la electrificación. Entonces, alguien me puede decir de nuevo, oye, pero es que las tarifas eléctricas están caras hoy día, ¿no? Y tuvimos 4 años de congelamiento de tarifas y hoy día, a enero, vamos a tener un bump up de 60% en las tarifas. ¿Cómo es que nos vamos a electrificar? Respuesta, ¿cuánto gastamos anualmente en importación de combustibles fósiles? Entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, 6 a 8 puntos del PIB. Si eso no es un gasto ineficiente, díganme qué es lo que es. Comparado con cualquier tarifa eléctrica, aun cuando ésta tenga ese nivel de alza, va a ser más barato utilizar electricidad que seguir
utilizando esos otros consumos fósiles del 64%. Mauricio, Eso es lo que quería agregar. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo ves un poco las señales? O sea, hemos visto algo se refirió Camilo al tema de los impuestos verdes, por otro lado el tema de los pequeños medios de generación distribuida, aplicarles el impuesto para sustentar el tema del subsidio eléctrico. Esas señales en pro de la industria, ¿cómo la ves tú? Yo creo, bueno, insistimos en que este es el espacio que hoy día nos está faltando. Hoy día las señales no son las mejores. Y muchas veces tendemos otra vez a hablar de legislación y quiero hablar un poquito de eso de permisología, a propósito de lo que le ha pasado a Colbún, lo que hemos visto estos últimos días que sin duda que son desmotivantes. Muchas veces se habla de cambiar la legislación, la ley ambiental, etcétera. Y la verdad que hay muchas cuestiones que son de gestión. Y eso depende de poner al Estado, de poner a los servicios, de poner, por cierto, a la industria en virtud de sacar adelante estos proyectos. Hoy día los incentivos no están suficientemente puestos. Ya he dicho, Eco International nos dijo que el modelo actual no favorece la transición energética. Quedarnos en la discusión, que por cierto es necesaria, pero de corto plazo, en la que mantiene el status quo, y si seguimos en esa discusión no vamos a cambiar nada y nos vemos en 30 años más con muy probablemente muy pocas noticias positivas. Esos incentivos son los que tenemos que ser capaces de generar hoy día, salir de ese status quo, salir de esa inmovilidad, de ese cortoplacismo, ser capaz de poner la visión más allá, y hoy día los incentivos desafortunadamente no son los que están mejor puestos. Chile ha avanzado muchísimo, Chile tiene logros muy positivos, tenemos que seguir esa senda, por cierto que podemos. WPD es una compañía que está presente en 31 países, conocemos muy bien cómo se ha enfrentado esto en diferentes latitudes, algunas con menor desarrollo que nosotros, otras con mucho más desarrollo, tenemos conversaciones muy a menudo. Un dato, Brasil, un proyecto del mismo estilo de nosotros, 200 megawatts, 6 meses en estar listo y vinculante la RCA en Brasil. En Chile, 2-3 años la RCA no vinculante porque tenemos acciones posteriores. Son esas señales que nos permiten seguir avanzando. Por cierto que tenemos ese espacio, e insisto, no es solo legislativo, es también de gestión, de empujar estas cosas, de ser capaz de poner esto en prioridad, y ese liderazgo es el que hoy día vemos que nos está faltando. Perfecto. Analía, quiero cerrar contigo. Generalmente cuando hay crisis, esas crisis bajan también a los sectores. Y quiero preguntarte un poco eso, si hoy día existen dos visiones diferentes al interior de las empresas que generan energía renovable. Nos hemos enterado, el quiebre en Acera, de un nuevo gremio que se está creando. Quiero tener tu visión. ¿Hoy día hay dos visiones distintas frente al tema? A ver, yo creo que todos los sistemas que tienen una transformación van a tener visiones, y no 2, sino 3 o 4. O sea, esto es un momento de transformación y es natural que existan desencuentros y divergencias entre los actores que se están transformando. Unos fueron más pioneros, más rápidos, otros más lentos. Unos tienen activos solamente de carácter renovable, otros tienen activos que han tenido que ir transformando. Y yo creo que, fíjate que el enfoque correcto para entender esto que tú llamas el quiebre, la fuga y todo, mira, nosotros tenemos una asociación con 153 socios donde entran y salen socios todo el rato, ¿no? No es algo nuevo. Evidentemente que han habido discusiones, y yo no voy a eludir la pregunta diciendo, no, aquí mira, todo políticamente correcto bien y todos ustedes me conocen y no soy así. Sin embargo, creo que es importante entender que las visiones que se representan en los gremios hoy día, en los últimos año y medio, hemos estado hablando de de descongelamiento de tarifa, o congelamiento y descongelamiento, y subsidio, con una visión bastante uniforme, digamos, con un acuerdo bastante uniforme. Cuando empezamos a hablar de las escalas, utility versus PMGD, recortes de quién o cuál, la formación del precio estabilizado, ahí están las diferencias. ¿Cuál es la apuesta, no? La apuesta es decir, mira, y por eso vuelvo a mi punto anterior, si no crece la demanda eléctrica, nos vamos a seguir canibalizando. Y va a ser esto de entender si el gas es o no el combustible en la transición. Por cierto, Acera tiene una posición sobre esto. Si la utility debe o no tener una responsabilidad sobre cómo hoy día se financia el precio estabilizado. Otro punto de agenda. Y son temas que nosotros tenemos que abordar dentro de la asociación. ¿Okay? Por lo tanto, hoy día no queda más que hacer una invitación, no solamente al nuevo gremio, o Acera,
o a generadora o a CESOL, sino que tener una visión de la industria eléctrica. Y si no nos electrificamos, esa visión de industria eléctrica no va a ser suficiente porque nos vamos a seguir canalizando. Gracias. Camilo, 2 minutos antes que nos saquen a todos de aquí. No, de todas maneras, sí. Es que efectivamente es un tema a propósito de estas noticias. A ver, en Generadora nosotros tenemos empresas de todas las tecnologías, de todas las nacionalidades, con una diversidad de decisiones distintas. Pero lo que hemos invertido mucho es mejorar nuestra gobernanza. Y al mejorar la gobernanza, tú haces que todas estas visiones puedan participar de una mesa. Y si ustedes han podido ver, Generadoras ha ido a tanto los proyectos de ley como las mesas de trabajo, como las mesas de regulación, con una visión de industria de mediano plazo, con independencia si una empresa A tiene una decisión comercial o tecnológica determinada. Y eso es lo importante. Y ahí también como señal, ojalá que no se empiecen a crear gremios solamente por intereses puntuales, por la contingencia del momento, porque eso no va a ser un gremio. Nosotros creemos en visiones regulatorias y de políticas públicas encaminadas a cumplir con la descarbonización de manera responsable, segura, donde todas las tecnologías tienen, por ejemplo, las tecnologías térmicas tienen un rol en esta transición, son energéticos gestionables, las energías renovables son lo muy positivo y el almacenamiento es necesario. Entonces, y eso sí se puede lograr. Y en Generadoras lo estamos logrando y lo estamos presentando ante las autoridades, ante el coordinador y ante el Congreso. Daniel, ¿quieres cerrar? Sí, dos cositas rápidas. Y a propósito de la cuestión más filosófica de aquí al 2040, yo creo que yo soy optimista y creo que como sociedad vamos a madurar un poco por todas las cosas que nos han pasado en el último tiempo. Yo creo que ahí nos vamos a sorprender un poco. Y en lo más práctico, y tomando ahí las palabras de Mauricio, porque reforma legislativa, hoy día el espacio es casi cero. Sí, y en lo que más toca, ustedes publicaron en Mercurio, me parece, hace un par de días atrás, una buena noticia sobre la aceleración en la tramitación de las concesiones marítimas. Sí. Pura gestión. Eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Y no cuesta nada. Perfecto. Pero requiere gobernanza, algo que las personas de hoy día no tienen. Una tarea compleja, bueno, varias tareas complejas se plantearon acá, así que los invito a continuar con el próximo panel y muchas gracias Daniel, Camilo, Analía, Mauricio por haber estado acá.